Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar por acá, ¿verdad? Gloria a Jesús. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Como dije anteriormente, para los que no han estado aquí, esta va a ser la sexta parte del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a tomar unas cuantas notitas en el día de hoy, como todas las enseñanzas. Como para un breve resumen, el miércoles pasado tocamos el punto número 3 y 4 de Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27, donde el apóstol Pablo nos recuerda de que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. El punto número 3 del capítulo 1 de Colosenses, versículo 26 y 27. Vamos a leerlo rapidito, por favor. Colosenses 1, 26 y 27. ¿Estamos ahí? Dice: a saber el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Entendemos que sus santos somos nosotros, ¿verdad? La iglesia. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. Nosotros hicimos énfasis en esa expresión del apóstol Pablo, cuando él nos dice que Dios quiso hacer notorias las riquezas de su gloria. Es una iniciativa de él para nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es ese misterio? Dice: entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El punto número 4 lo vimos en el versículo 28. El versículo 28, por favor. Dice: a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre como perfecto en Cristo Jesús. Nosotros explicamos en la clase pasada de que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos perfectos en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el versículo 21 y el 22, por favor, para hacer un repaso en beneficio a los que nos visitan. Ahí mismo en el versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses dice: y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte. Quiere decir que esa reconciliación vino a través de un sacrificio, ¿verdad? Porque dice que hemos sido reconciliados en el cuerpo de su carne por la muerte. Pero el objetivo de Dios en hacer eso por nosotros, te lo dice a continuación. Dice: para presentaros como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es por eso que en el versículo 28 Él dice: mira, nosotros predicamos a Cristo Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La única manera de nosotros conocer esa perfección que se nos ha dado es a través del conocimiento del Evangelio del Nuevo Pacto, específicamente a través del conocimiento de la gracia. También hicimos mención de Hebreos 10:14. Vamos a ir a Hebreos 10:14, por favor. Y estoy haciendo énfasis en este punto porque creo que es importante. Hebreos 10:14. Dice: porque por una sola ofrenda. ¿Cuántas ofrendas? Una, ¿verdad? En Colosenses él dice: en el cuerpo de su carne por la muerte. Esa fue la ofrenda, ¿verdad? En Colosenses 1, 21, 22 dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente por las malas obras, pero ahora nos ha reconciliado en el cuerpo de su muerte. Quiere decir que eso implica un sacrificio, ¿verdad? Una ofrenda. Entonces Hebreos 10:14 dice: porque por una sola ofrenda
Está hablando de esa ofrenda que leemos en Colosenses. Nos ha hecho perfectos por siempre a los santificados. En Colosenses igual te dice que Él se presentó o se ofreció en su cuerpo de carne para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es que la actitud de nosotros debe de ser una actitud de agradecimiento con el Señor después de conocer lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 5, por favor. Efesios 5:25. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como un paréntesis, esa es la única parte en la Biblia donde el apóstol Pablo compara la relación que él tiene con su iglesia y el amor que él tiene por su iglesia con la relación entre un esposo y una esposa. El matrimonio es muy importante para el Señor. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros dijimos el miércoles pasado, cuando dice y se entregó, quiere decir que ¿qué? Que murió por la iglesia. Esa entrega de Él fue a través de la entrega de su cuerpo por su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, el objetivo de esa entrega lo leemos en el versículo 26. Dice: para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es por eso que en Colosenses 1:28 nos dice que el apóstol Pablo presentaba perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, los que somos llamados y escogidos para Él, somos hechos que sin mancha, sin ninguna otra cosa semejante, ¿verdad? Vamos a regresar a Colosenses, por favor. Ahora, una de las cosas que dijimos es que para el Señor podernos hacer parte de su cuerpo, tenía que hacernos sin mancha y sin arruga. Porque si somos parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo, nosotros no podemos ser impuros para ser parte de ese cuerpo. Tenemos que ser sin mancha y sin arruga, porque somos hechos parte de ese cuerpo espiritualmente hablando, ¿verdad? Obviamente, pues en la carne todos estamos separados. Vamos a ir a Colosenses 3. Vamos a comenzar ahí, por favor. Colosenses 3. Entonces, ya cuando llegamos a esta parte de Colosenses, el apóstol Pablo ha estado probando de que lo único que el creyente necesita es la fe en el Señor Jesucristo. Colosenses 2:10 dice: en Él estáis completos, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, a nosotros no nos falta absolutamente nada. Estamos completos en Él. Colosenses 3:1 dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros entendemos qué es lo que significa estar resucitado juntamente con Cristo. Nosotros sabemos que cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Cuando Él resucitó glorificado, ¿correcto? Él resucitó perfecto. Nosotros también hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Vi un momentito a Romanos 6, por favor. Romanos 6. Y esto ya nosotros lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a repasar. Romanos 6:5. ¿Estamos ahí? Romanos 6:5 dice, fíjate qué importante esto. Dice: porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de ¿qué? De su muerte. Nosotros hemos muerto con Cristo Jesús, ¿correcto? Pero no solamente esa es la única semejanza que tenemos, dice, también lo seremos
en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Pero en Colosenses 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo. Quiere decir que nosotros ya hemos resucitado dentro de nuestro espíritu a través de la fe en Él. Dice el versículo 6 de Romanos 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto, ¿qué cosa es? Justificado. Mi versión dice, libre es del pecado. Dice, y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cierto es que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre Él. Si Él murió y nosotros morimos, y la muerte ya no tiene más dominio sobre Él, pero también la Escritura te enseña que nosotros hemos sido resucitados con Él, la muerte también tiene poderío sobre nosotros. Ya no. Porque si nosotros resucitamos con Él, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto de entender qué significa ser muerto y resucitado juntamente con Cristo para un creyente y para tener una seguridad eterna y para saber lo que somos en Cristo Jesús es extremadamente importante y necesario. Vamos a ir a Efesios 2, por favor. Porque hay que presentar evidencia de todo, ¿no? Efesios 2:1. Dice, y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ¿no? Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Por eso es que hubo necesidad de que Él nos diera vida. Dicen que otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conveníamos o anduvíamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que nos resucitó juntamente con Cristo, porque en Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo. Es lo mismo cuando aquí Él te dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Del versículo 5 otra vez, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quiere decir que esa acción de parte de Dios de resucitarnos o darnos vida juntamente con Cristo es un acto de ¿qué? De gracia. El versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Recuerdas que hay una parte en Romanos donde dice que Dios lo encerró todo en desobediencia para mostrar en nosotros misericordia? Si fuese por mérito, no es misericordia. No puede ser por mérito, porque entonces la misericordia no hace falta, ¿verdad? Sería un intercambio entre Dios y el hombre. Dice versículo 6, y nos resucitó juntamente con Él, con Cristo Jesús, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el 10, porque hechura suya somos, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. Pero esas buenas obras, mira, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que aún ni las buenas obras que nosotros podamos hacer son ningún mérito de nosotros, porque Dios ya las tenía preparadas de antemano para nosotros caminar sobre ellas. Ahora el versículo 10 dice algo muy importante, dice, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús. Ve ahí mismo a Efesios capítulo 4, versículo 24, por favor.
Y eso lo mencionamos el miércoles pasado, ¿verdad? Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre que nosotros hemos recibido, ese nuevo hombre que ha resucitado dentro de nosotros, lo creó Dios. Por eso es que nadie lo puede tocar, ni tú mismo, ¿sabes? Estás perfecto y completo en Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Dice, y vestíos del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Quiere decir que ese hombre nuevo que Dios creó en ti, que es el nuevo nacimiento, eso es lo que el nuevo nacimiento es. Cuando tú resucitas de entre los muertos juntamente con Cristo por medio del don de la fe, ese es tu nuevo nacimiento. El hecho de que nosotros creamos en el Evangelio es la prueba de que nosotros somos de Dios, porque creemos la verdad. Mira, creado según Dios en justicia. ¿Quiere decir que eres qué? Justo. Santidad. ¿Quiere decir que eres qué? Santo. A través de el Evangelio. ¿Qué dijo el Señor en los días de su carne? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos el don de la fe, resucitamos juntamente con Cristo, somos creados según Dios en justicia, Él nos hace justos en santidad, nos hace santos a través del Evangelio de la gracia. ¿Quiere ver evidencia de eso? Efesios 1:13. Completos, perfectos en Cristo. Efesios 1:13, ¿estamos ahí? Mira. Dice, en Él, en el cual esperabais también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis ¿qué cosa? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu, ¿quién lo puede quitar, bendecido? Nadie. Tú una vez eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa después de haber escuchado el evangelio de vuestra salvación y haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que resucitaste juntamente con Cristo. Quiere decir que Dios creó en ti un hombre nuevo, justo, santo a través del evangelio. ¿Eso es lo que significa? Porque en Cristo Jesús estamos ¿qué? Completos, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Colosenses 3:1 otra vez, por favor. ¿Estamos ahí? Entonces ahora cuando leemos esto entendemos lo que significa estar resucitado juntamente con Cristo. Tu nuevo nacimiento, tu nueva vida. Una vida nueva, ¿correcto? Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, pon en tus notas, por favor, nuestro enfoque siempre es Cristo Jesús. Nuestro enfoque siempre es Cristo Jesús. Nuestro enfoque es en Cristo Jesús porque Él es nuestra única esperanza. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe aquí en Colosenses 3:1, que Él nos está diciendo que ya que hemos resucitado juntamente con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, si lo leemos en contexto con los versículos anteriores, ve a Colosenses 2:19, por favor. Y vamos a ver exactamente de qué Él está hablando. Porque pudiéramos generalizar ese versículo, es decir, olvídate de la vida, vamos a enfocarnos solamente en Cristo, ¿correcto? Pero no necesariamente está diciendo eso. Versículo 19 dice, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y enlazado por las ligaduras y coyunturas, crece con el crecimiento de Dios. Nosotros entendimos que los que no están unidos a la cabeza no siguen la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio tiene que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que escucharlo, creerlo y recibir el sello del Espíritu.
Pero los que andan con filosofía y huecas sutilezas, inventos de hombres y doctrinas de hombres, aquí el apóstol Pablo te dice que no están sujetos a la cabeza. Y dijimos también que la cabeza es la que piensa, la que da instrucciones, la que revela, y nosotros tenemos la revelación del Evangelio, ¿verdad? Dice, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y enlazado por las ligaduras y coyunturas, crece con el crecimiento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, quiere decir que ya no nos sometemos a las cosas del mundo, ¿correcto? A los inventos de hombres, a las doctrinas de hombres. Porque como que vivieseis en el mundo, os sometéis a decretos, no manejes, no gustes, no toques, cosas todas que han de perecer con el uso, según los mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia, pero no lo son, es apariencia, de sabiduría en culto voluntario y humildad y en menosprecio del cuerpo, no en honor alguno para la satisfacción o para los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces en el versículo 1 del capítulo 3 te dice el apóstol Pablo, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Quiere decir que nosotros no estamos llamados a enfocarnos a estar escuchando filosofías de hombres, porque anteriormente te dice que son doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces cuando aquí te dice, enfócate en lo que la cabeza reveló. Dice, busca las cosas que son de arriba, los rudimentos de hombre, la sabiduría de los hombres, las filosofías del hombre, las huecas sutilezas de los hombres, no son de arriba. No nos podemos enfocar en esas cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que en Cristo Jesús estamos completos. Ese es el énfasis de la carta. Versículo 2 dice, poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Hemos resucitado juntamente con Él, hemos muerto juntamente con Él, somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos salvos para siempre. Ese es el enfoque de nosotros. Dice, poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí te está diciendo, moriste con Él en la cruz, resucitaste con Él, porque si tu vida está escondida con Cristo en Dios, es que estás resucitado. Dice, cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también aparecerás con Él, ¿cómo? En gloria. Pon en tus notas ahí al lado del versículo 4, garantía de nuestra redención. Porque el versículo 4 dice, cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Eso te está dando una garantía de que cuando Cristo se manifieste, nosotros también vamos a ser manifestados, ¿verdad? Ahora, nosotros procuramos con toda la fuerza de nuestro corazón manejarnos bien, ¿verdad? Tener un buen proceder en la vida, ser amables con las personas, buscar paz y estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. No para ser santos, sino porque somos santos. No para ser justos, sino porque ya hemos sido justificados. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo hace en sus cartas, y es muy importante seguir esa división, es que al principio muchas veces de las cartas él comienza hablando de doctrina y después habla de la práctica, porque el evangelio es algo práctico, ¿no? Tu transformación, tu nuevo hombre, tu nuevo nacimiento debe de verse, no se puede ocultar. El Señor dijo, tú no puedes poner una lámpara y esconderla para que no dé luz. Tú la pones en el centro de la mesa para que ilumine a todos. Y esa es nuestra responsabilidad y ese debe ser nuestro proceder. Mira, el apóstol Pablo aquí te lo comienza a decir. Versículo 5, por favor. Ya Él te ha dicho que estamos completos en Cristo Jesús. Ya Él te ha dicho que hemos sido hechos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ya Él te ha dicho todo lo que nosotros somos en Cristo.
Por esa razón, por esa realidad, por esa verdad, versículo 5, haced morir pues vuestros miembros, dice acá, que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, malas concupiscencias, avaricia, la cual es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Mas ahora, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Eso lo vimos en Efesios 4:24, ¿no? Dice que ese hombre nuevo es creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. En el versículo 10 aquí te está diciendo lo mismo. Dice, y habiéndoos vestidos del nuevo. Quiere decir que nosotros tenemos un nuevo hombre. Somos una nueva creación. Y debemos de manifestar esa nueva creación que está en nosotros. Dice, habiendo vestidos del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cuál es la única manera de renovar este nuevo hombre? A través del conocimiento del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Renovando este nuevo hombre. Para que cuando nosotros salgamos de acá, lo que gobierne nuestras decisiones, nuestra vida, es el hombre resucitado, no este que está vendido ¿a qué? Al pecado. O sea, pensar que nosotros podemos servir al Señor en la carne es una ilusión. Le servimos en el espíritu, en el hombre interior. ¿Cómo? Compartiendo este evangelio, hablando de este evangelio, presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Versículo 11 dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todo. Porque en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. Versículo 12 dice, vestidos pues como los escogidos de Dios, porque somos escogidos de Dios. Entonces, como te dije anteriormente, no vamos a vestirnos y vivir y actuar por algo que no somos, sino porque lo somos ya, porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. Dice, y amados de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mente, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra alguno, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Todo, ¿verdad? Todo. ¿Cómo debemos perdonar a nosotros? Igual. Si alguien nos hace algo malo, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Si alguien nos molesta, hay que soportarlo. El Señor lo hizo también, ¿verdad? Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Aquí dice caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la palabra de Cristo more en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestando los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Ahora, pon en tus notas, por favor, del versículo 18, versículo 3, 18 al capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo da consejos a padres, a casados, a hijos, siervos y señores. Son consejos a padres, casadas o casados, hijos, siervos y señores, o amos, ¿no? Dice, casadas, sed sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Esa es la palabra clave ahí, ¿no? Como conviene en el Señor.
Si no conviene en el Señor, y si no es dentro de los parámetros del Evangelio, espiritualmente hablando, pienso yo que no hay sometimiento, porque yo no puedo obligar a mi esposa a hacer algo que esté en contra del Evangelio, y mucho menos esperar que ella tenga que sujetarse, ¿verdad? Dice, como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras esposas, y no seáis amargos con ellas. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es, ¿qué cosa? Un vaso frágil. Si tú tienes un vaso frágil, tú no lo tratas a la fuerza, duro. No, es frágil, es valioso. Mira, yo quiero hacer énfasis en Efesios. Vamos a Efesios un momentito, por favor. Efesios 5:25. Porque la familia es el núcleo más importante dentro de la sociedad, dentro del cuerpo de Cristo. De la familia surgen buenas o malas generaciones, surgen buenos o malos barrios, vecindarios, ciudades, países. Y de lo que enseña papá y mamá surgen buenos hijos y buenas hijas. Entonces nosotros, los que somos papás, tenemos que ponerle mucha atención a la doctrina que nosotros aprendemos y la doctrina que le pasamos a nuestros hijos. Y el ejemplo que le damos a nuestros hijos también, ¿verdad? Especialmente en este caso, específicamente hablando de esto, entre papá y mamá. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. Entonces nosotros como esposos estamos llamados a, si fuese necesario, dar la vida por nuestras esposas. Tal vez nosotros nunca nos encontremos en la necesidad de dar nuestra vida por las esposas, pero nuestra actitud debe ser esa. Llegar al punto de, si fuese necesario, dar nuestra vida por las esposas, igual que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. En la única parte de la palabra de Dios donde Cristo compara su relación y su sacrificio con la iglesia es entre el esposo y la esposa. La única parte. Esto es para las suegras. Acuérdense que una vez son una sola carne, esa mujer es la más importante en la vida de ese hombre. Y no hay ningún problema con eso, porque eso es lo que enseña la palabra. La palabra no nos manda a nosotros como esposos a dar la vida por los padres. No te manda eso, pero te manda que des necesariamente la vida por tu esposa. Pero esto es importante, mis bendecidos. Acuérdate que este mensaje lo escuchan 100 y pico países alrededor del mundo. Y nos van a escuchar esos bendecidos a través de la página de internet. Nosotros ponemos este mensaje en la página de internet. Y tenemos que recordar muchas veces que hay culturas muy diferentes a lo que enseña la palabra. Muy diferentes. Y que se les hace muy difícil muchas veces a las mujeres tener que someterse en esas culturas y en esas circunstancias. Porque desafortunadamente aún esas culturas han sido influenciadas por lo que está aquí y lo han malinterpretado. Han usado mal el Evangelio, han usado mal la palabra para someter de una manera equivocada a las damas, a la mujer. Pero esto de acá tenemos que recordar siempre la actitud de Cristo hacia la iglesia, y Dios espera de nosotros, los maridos, que tengamos la misma actitud hacia nuestras esposas. 26. Para santificarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue el propósito de Cristo, entregarse por nosotros, ¿verdad? Porque el tema es completos en Cristo. 28, perdón. Así los maridos deben amar a sus esposas. ¿Cómo? Para presentarla gloriosa, para presentarla sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, para presentarlas perfectos en Cristo Jesús. Pero para poder hacer eso tienes que conocer ¿qué cosa? El Evangelio.
Tienes que tener las herramientas necesarias para edificar a esa persona que está al lado tuyo. Hay unas que no se dejan, pero hay unas que uno les dice y no hacen caso. Dice, dice, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Muchas veces nos preocupamos más por el gimnasio que por la señora. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Mira, tal como nos cuidamos nosotros, tenemos que cuidar a la doña. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Otra vez la comparación entre Cristo, la iglesia, el marido y la esposa. Oye, qué tremendo, ¿no? Vuelvo y repito, esto nunca se ha dicho entre la relación del hijo hacia el papá y la mamá. Obviamente nosotros respetamos a nuestros padres, ¿verdad? Eso es vital y eso es necesario. Pero la relación, ese hecho de ser una sola carne, eso es maravilloso entre la mujer y el hombre. Dice el 29 otra vez, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte del cuerpo, ¿no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Increíble, ¿no? La única parte en la Biblia donde Dios compara la relación entre Cristo y su iglesia, y entre el marido y la esposa. Regresemos a Colosenses, por favor. Ya leímos que las casadas tienen que estar sujetas a los maridos como conviene, ¿verdad? Entendemos que esa es la palabra clave ahí. ¿Cómo conviene? No si le conviene. 19 dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no provoquéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Ese es un versículo que tampoco se toca mucho, ¿verdad? No se toca. Siempre se dice, hijos, obedeced a vuestros padres, pero nunca nos dicen y nos recuerdan a nosotros como papá que muchas veces podemos frustrar a nuestros hijos. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo aquí se enfoca en todas las partes. Volvemos a lo mismo, doctrina y después la práctica, ¿no? El apóstol Pablo ha hablado de doctrina, ha hablado de Cristo Jesús, ha hablado de la posición en Cristo Jesús, ha hablado de que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Ha dicho que nosotros estamos completos en Él. Pero entonces ahora, por toda esa verdad y por toda esa realidad, vamos entonces a brillar como hijos de luz que somos. Dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Ahí eso envuelve un montón de cosas, ¿no? O sea, no seamos egoístas con los niños, no seamos posesivos con los niños. Hay que enseñarles el Evangelio. Mira, enséñales el Evangelio, enséñalos quiénes son ellos en Cristo Jesús y te vas a evitar muchísimos dolores de cabezas en la vida. ¿Por qué? Porque si cualquier bendecido, no importa su edad que tenga, conoce y sabe que es una nueva creación en Cristo Jesús, mira, le estás dando su identidad como hijo de Dios. Pero hay que conocer el Evangelio para poderlo transmitir, ¿verdad? 22, siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, y todo lo que hiciereis, hacerlo de corazón como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis el galardón de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace mal, recibirá por el mal que hiciere, y no hay acepción de persona. Ahí se puede interpretar de varias maneras, ¿correcto? Bueno, dos maneras te diría yo. Número uno, está hablando de la relación a los amos, a los siervos. De los siervos a los amos. Si te portas mal, vas a recibir ese castigo, ¿no? Te van a botar del trabajo, te van a castigar, te van a bajar el sueldo, lo que sea. Pero también no nos podemos olvidar de que el hecho de que nosotros tengamos estas advertencias en la Escritura
quiere decir que somos hijos. Porque si nosotros no recibiésemos disciplina del Señor, fuésemos ¿qué? Bastardos. Dios al hijo que ama, ¿qué cosa? Castiga como padre a hijo a quien quiere. La evidencia muchas veces de la disciplina de Dios en nuestras vidas es buena, porque quiere decir que somos hijos y estamos siendo disciplinados por el Señor. Gracias, Señor. Ahora, es importante también decir que aquí la salvación no está en juego. Es un asunto de disciplina entre padre a hijo. Pero tenemos que estar conscientes de que aunque nosotros seamos hijos de Dios, no estamos exentos, como dice acá, que no hay acepción de persona, de cosechar si sembramos como mal. Si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Capítulo 4, versículo 1, por favor. Y aquí le habla a los señores, dijimos que hasta el capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Señores, dad lo que es justo y equitativo a vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio del Cristo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué hacía él? Presentaba perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando él está aquí diciendo que oren por él, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, por el cual también yo estoy preso para que lo manifieste como yo debo hablar. Andad en sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vuestra palabra sea siempre ¿con qué? Con gracia. Sazonada con sal para que no se corrompa, que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice, todo mi estado os hará saber Tícono, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que conozca vuestro estado y consuele vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros, os harán saber a vosotros todo lo que acá se hace. Arístaco, mi compañero en la prisión, os saluda. Marcos, el sobrino de Barnabás, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si viniese a vosotros le recibiréis. Y Jesús, que es llamado justo, los cuales son de la circuncisión. Estos eran judíos convertidos al Señor. Estos solos son mis colaboradores en el reino de Dios, los cuales me han sido consuelo. Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, siempre esforzándose fervientemente por vosotros en oraciones, para que perseveréis perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Que yo le doy testimonio que tienen gran celo por vosotros. Esa palabra celos también se puede traducir por interés, celo o interés, y por los que están en la Odisea y ellos en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y la de la Odisea, que la leáis también vosotros. Esa carta nosotros no la conocemos, no la tenemos, no se sabe dónde está, pero se sabe que el apóstol Pablo escribió una carta a la Odisea, pero pues nosotros no la tenemos. Dice, y decid a Arquipo, mira por el ministerio que tú has recibido en el Señor, para que lo cumplas, la salutación de mi mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Mis bendecidos, ¿qué conclusión podemos llegar de Colosenses? Que no necesitamos nada, solamente a Cristo Jesús. Que nosotros como hijos de Dios no nos debemos dejar engañar por filosofías y huecas sutilezas que nos hagan sentir como que si estamos necesitando de algún asunto espiritual. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos un hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La exhortación, ¿dónde está? La exhortación está por el hecho y la verdad y la realidad de que en Cristo Jesús nosotros estamos completos y perfectos. Por esa razón, nosotros debemos de tener un proceder correcto.
para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca permitamos en nuestra vida espiritual, en nuestras congregaciones, que nos hagan sentir que tenemos alguna necesidad espiritual, porque si fuese así, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue incompleto. Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dice acá que por su muerte nos hizo santos, sin mancha y sin arruga. La exhortación es para alguna desobediencia que nosotros tenemos haciendo, ¿verdad? A lo mejor estamos siendo inmaduros en cualquier área de nuestra vida, pero tenemos que presentar como a todo el mundo perfecto en Cristo Jesús. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado, con mucho gusto.